La religión. ¿Cuánto daño le ha hecho a la humanidad? El origen de todo lo malo. El opio del pueblo. Creencias para gente inculta. Pero los inteligentes creen que Dios está muerto. No hay ninguna sola prueba de evidencia que certifique a la Biblia como un documento verídico o histórico genuino. Un libro lleno de contradicciones. Y cuando se presentan noticias como esta supuesta arca de Noé encontrada en el monte Ararat y se presentan las fotos del hallazgo de 2010, cuando se demuestra que es falso, la gente deja de creer. Pero hay evidencia, como tal vez esta escritura en esta roca, que nos muestra el nombre de la casa del rey David como un personaje completamente histórico. ¿Podemos confiar en la Biblia como un documento histórico? Mientras la conmovisión de muchos se ha visto vendida y afectada por una ciencia de ficción, yo te invito a que te introduzcas en esta serie. Vamos a desvelar los misterios ocultos de la Biblia y vamos a cuestionarla para saber si realmente es un artefacto histórico, un documento genuino o no. De antemano te advierto, últimamente los investigadores, arqueólogos e historiadores concuerdan en que cada vez la Biblia se confirma cada vez más como un documento histórico preciso. Así que todas las personas que la descartan solo están carentes de conocimiento y cayendo en un vacío de ignorancia. Bienvenido a Las Venas de la Historia, una serie que, al llegar al final, no podrás quedarte indiferente. Hoy en Arqueología Bíblica hablaremos sobre hallazgos que demuestran la veracidad de la Biblia. Tenemos dos textos bíblicos que nos van a servir para más adelante. Y esta presentación se basa en este personaje que vemos aquí. Vamos a tomar las llaves y abrir los misterios antiguos de la Biblia. Este es el QR que los lleva directo a la lista de reproducción completa, en orden, donde van a encontrar la secuencia de información, donde te invitamos a que cabalgues con nosotros a través de las venas de la historia y te mostraremos cómo Dios no se quedó dormido en el trabajo. Empezaremos hablando del arca de Noé. Génesis 6:14 nos dice que Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Génesis 8:4 dice: y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes Ararat. Muchas personas buscan el arca en el monte Ararat, lo cual es un error desde un principio, porque la Biblia nos habla de los montes de Ararat. Y ahora vamos a hablar de esta formación rocosa con forma de barco, que debería tener, si es el arca, una antigüedad de 4800 años, y esta se encuentra cerca del monte Ararat, a unos cuantos kilómetros. Curiosa forma, ¿no? No en el monte, sino en los montes. Les presentamos aquí estas imágenes curiosas con forma de barco, descubierta desde los años 50 por un piloto
que mientras hacía un viaje aéreo notó esta extraña formación y decidió fotografiarla, para que posteriormente el personaje del inicio, llamado Ron Wyatt, decidiera investigarla. Vamos a ver que esta formación parece tener costillas petrificadas a los costados, similares a las costillas de un barco, como se aprecia en esta imagen donde está Ron Wyatt. Particularmente sobresale esta costilla. ¿Realmente será una formación rocosa? Resulta que el monte Ararat es un volcán y removió el arca del reposo original, que sería un tanto más arriba, y después la sepultó en ceniza, lo cual permitiría su fosilización. Ya veremos más adelante en otras conferencias que esta fosilización técnicamente no es del todo correcta, ya que tiene algunas peculiaridades únicas. Como podemos ver aquí, el arca originalmente estaba situada más arriba y después fue removida. Algunos suponen que esta es una formación natural, dada porque el flujo de lava chocó con un objeto y dio pie a esta formación. Sin embargo, cuando vemos las costillas, el flujo no coincide con tener costillas hacia arriba. Aquí podríamos ver la estructura de lo que habría sido el arca. Vemos que el tiempo le ha pasado factura y se ha deformado bastante. Pero tenemos esta foto de escáner 3D del interior del Arca de Noé, cedida por Ross Patterson de Nueva Zelanda, hecha por Andres Olav Bjørkaf de Noruega, y parece tener cuartos, estructuras con ángulos de 90 grados, lo cual no es común en la naturaleza. ¿Realmente será esta una formación natural? Además de que resulta que esta formación tiene la longitud exacta de el Arca de Noé dada en la Biblia. La longitud de la anchura no, pero esto es algo normal en barcos antiguos, ya lo veremos más adelante. También es de notar estas líneas casi paralelas que son patrones de hierro. Resulta que el arca por dentro tendría armazones de hierro que la sostenían. Podéis ver todo el terreno, en estas sus distintos relieves. Ya veis que es un terreno bastante árido. Tonos verdosos aquí cerca. Y nos vamos acercando hasta ver dónde está el Arca de Noé. Lo que algunos llaman que eran solo rocas. Estamos llegando a un lugar del cual hemos soñado estar 40 años aquí, y que es un lugar verdaderamente distinto. Algunos decían, no puede ser, tiene que ser rectangular, sin proa ni popa. Pero así fue. Y aquí la tenéis. ¿Vamos a verlo de cerca? Vamos. Que la sostenían. En estas mismas zonas geográficas, cerca de la formación rocosa que denominamos el Arca de Noé, encontramos estas anclas de piedra similares a las de barcos antiguos, pero en una proporción de un barco muy grande, y podemos ver estas fotografías aquí. Ron Wyatt junto a una de ellas. Tenemos aquí también las muestras de madera petrificada. Ya decíamos, el término petrificado en este caso no es lo más apropiado, pero para fines ilustrativos lo dejaremos así. Podemos notar que realmente tiene la similitud con la madera, la piedra fibrosa. Y esto vendría a ser un remache fosilizado. Tiene una forma bastante interesante. Esta sería la pieza mejor conservada extraída de la zona del arca, de madera fosilizada. Podemos notar aquí que tiene una especie de textura e incluso coloración. Ya veremos que esto no es casualidad, y esto se debe a que Noé calafateó con brea el arca. Esta es una de las fotos más cercanas, y aquí podemos ver que el arca estaba hecha de madera encolada. Esto significa capas de madera que podemos ver aquí en un corte transversal en la piedra. Las capas de madera encolada, lo cual es una técnica relativamente moderna en la carpintería. ¿Cuál fue la cola utilizada? Bueno, era un derivado de la brea natural que se elaboró para hacer el arca. Es de notar también el tipo de madera del que se hizo el arca, de la cual se hablará más adelante, pero era ciprés.
tenemos esta imagen del remache fosilizado, parte del arca. Estas estructuras curiosas, nódulos podrían llamarse, se encuentran por toda el arca. Se les llaman nódulos a estas formaciones cuando son de manera natural, pero es interesante porque ¿realmente estas podrían ser artificiales? Ahora, el arca no se excavó por dentro, sino que por medio de un sonar se encontró que por dentro tiene compartimentos. Además se hizo un pequeño agujero por donde Ron Wyatt logró extraer excremento petrificado, pelo de gato e incluso una cornamenta petrificada. Tenemos esta imagen que nos muestra un escáner más reciente de 2014 de la estructura del Arca de Noé, que nos muestra espacios de cavidades. Y no solo eso, sino que realmente nos muestra lo que parecería ser la forma de un barco incrustado en una roca. Realmente el tiempo le pasó factura. Cuando hablamos de que tiene forma de barco, es que realmente tiene la forma de un barco, como muestran estas imágenes. Ahora, es interesante porque los escáneres más recientes nos muestran lo que incluso podría parecer un pasillo a la mitad, con estas formas paralelas similares a muros, a compartimentos, con ángulos de 90 grados, que como ya se dijo, no es común en la naturaleza. Aquí está la imagen del excremento petrificado, el pelo de gato y la cornamenta petrificada. Un poco más lejos se hallaron paredes que demostraban ser restos de una casa muy antigua que fue afirmada por Ron Wyatt como la casa de Noé. También se hallaron restos de cercas que guardaban el ganado y un gran altar. Los restos de la casa de Noé fueron destruidas por cazatesoros que estaban buscando cosas de valor en el área. Sin embargo, se conservan estas cosas. Por ejemplo, Génesis 6:20 nos habla de que Noé construyó un altar para ofrecer sacrificios en agradecimiento a Dios después de este diluvio universal que nos narra la Biblia. También podemos ver estas cercas que bien podrían ser para resguardar el ganado de esta familia primitiva. Estas imágenes que nos muestran la proporción de esa formación rocosa, el altar de Noé. Y esta sería prácticamente la única foto que sobrevivió de esa pared antigua de la casa de Noé, de lo cual ahora solo nos quedan los restos que dejaron los cazatesoros. También se halló una lápida. Este sería la primera zona donde se habrían asentado. La casa la tenían ahí, pero mientras la han construido, bueno, aquí hay unas cuevas. Si ha habido un terremoto, hay partes que se han derrumbado, probablemente antes haya sido más grande porque ahora es pequeño lo que hay. Inclusive dicen que había un túnel que iba al interior, que ahora está tapado. Aquí hay restos, por ejemplo, de bueno, algunos restos que serían donde sí se utilizó para amarrar los animales, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿no? Esto obviamente es muy antiguo. Bueno, es lo que la gente de aquí del lugar nos dicen. Allá una piedra que se ve allá, la más grandecita, la que más sobresale. También dicen que era un lugar de oración, una piedra donde oraban. Y aparentemente mientras construían su hogar, su casa, que ahí solo quedan restos, quedan ruinas de algo muy, muy antiguo, aquí habrían estado. A ver, nosotros obviamente no podemos asegurar todas estas cosas que sean así, pero sí hay cosas que ya, como veníamos diciendo, por lógica, el arca quedó por allá. Este es un valle que podían tener animales, que podían sembrar, que tienen agua de manantial, y obviamente hasta que construían en algún lugar también se tenían que refugiar. No creo que haya sido probable que se hayan quedado en el arca mientras tanto, porque el arca ha quedado muy arriba, ¿no? Que teorizaban que esto podía ser un altar que había construido el mismo Noé para ofrecer sacrificios aquí. Pero bueno, todo esto queda un poco al aire. Y nada más. Así que... También se halló una lápida de un barco sobre una ola, con 8 personas, una de las cuales tiene los ojos cerrados, lo que indica que esa sería la tumba de la esposa de Noé. Este ataúd medía 3.75 metros, o sea que el cadáver que albergaba era gigante, y la joyería dentro de ella fue robada y vendida en el mercado negro por millones de dólares. Esta sería la descripción de lo que parecía ser esa lápida. No es la lápida. Ron Wyatt no tuvo la oportunidad de encontrar esto. Cuando ellos encontraron esta lápida, que esta sí es la lápida real, y vieron esta inscripción, la dejaron para investigarla más tarde. Resulta que personas fueron, excavaron allí y encontraron este ataúd, se llevaron todo, pero no todo.
El ataúd tenía, o más bien la lápida, tenía estas inscripciones, estos dibujos, estas representaciones, que por las cámaras con las que contaba él en los 70s no eran de muy alta definición, por lo cual las imágenes quedan bastante borrosas. Sin embargo, tenían un arte muy similar a este tipo. No estamos diciendo que este sea el tipo o el arte encontrado allí, pero era un arte muy similar. Ron Wyatt después regresó a investigar si podría recuperar algo del lugar, a lo que él encontró estos huesos. ¿Qué son estos huesos? Bueno, resulta que forman parte de un dedo humano, como se muestra aquí. Podría ser particularmente de un dedo meñique, pero por la proporción vemos que no es un dedo pequeño, perteneciente a un enorme ser humano, que era la esposa de Noé. Y ya veremos por qué la esposa de Noé medía más de 3 metros de altura. Hay un hombre llamado Hassan, o hubo un hombre llamado Hassan, que era el llamado guardián del arca. Él decía que en esta zona se veían luces en el cielo nocturno, como si fueran un semáforo. Parecía un avistamiento ovni. De esto podríamos hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de la Torre de Babel y ver qué Ron Wyatt mismo nos tiene que decir al respecto. Desde el arca de Noé ellos fueron al oeste. Eso ellos dicen que en alguna parte de Babilonia está, a donde todos los que dicen que está la Torre de Babel, y cada ladrillo que siempre ha sido visto por allá tiene el sello de Nabucodonosor encima. Y entonces de cualquier manera te quedan dos cosas: o Nabucodonosor copió el sello de Nimrod, lo que no es el caso. Vinieron a lo largo de ríos, pasaron a lo largo de montañas hacia adentro de esta llanura, y él dice allí construyeron la Torre de Babel sobre las orillas de este río. Y entonces de cualquier modo, dada esa información, nosotros fuimos allá y obtuvimos boletos para volar desde Estambul a Diyarbakır. Y Dios había arreglado que aquella aerolínea comercial volara justo pasando la Torre de Babel por encima, donde yo pude tomar una foto perfecta por la ventana. Así que continuemos. Ahí está la foto, bastante borrosa, la calidad, recordemos, es de aquellos años. Y cuando me paré ahí vi como la forma que tenía el río de casi 3/4 de un círculo. Y estaban los restos de la torre justo en el medio de ese río. Entonces cuando yo regresé a casa, y bueno, aquí tenemos esta foto que es un poco más nítida, donde vemos la forma de la torre y del río. ¿Dónde es esto? En la zona más central de Turquía. Y entonces nosotros fuimos y buscamos por algunos ladrillos. Estos tenían 30 pulgadas por 5.5 pulgadas. Y era la argamasa, era una mezcla de alquitrán y arcilla. La Biblia King James nos dice que era limo, asfalto en lugar de mezcla, y el ladrillo le sirvió en lugar de piedra. Y aquí vemos las fotos del tamaño de esos ladrillos, que realmente eran bastante largos. La prueba está allí. Arriba a la izquierda tenemos estos pósters que nos muestran lo que alguna vez, o lo que serían los restos de la Torre de Babel, donde Ron Wyatt la encontró en la llanura de Sinar, en Turquía. Y aquí vemos esta cavidad donde Ron Wyatt también tuvo la oportunidad de introducirse para encontrar los restos de estos ladrillos que tenían más de 70 centímetros de longitud. Esto en la zona central de Turquía, el país donde también está el Arca de Noé. Este es uno de los ladrillos recuperados de la zona de la Torre de Babel, en el Museo Wyatt en Tennessee, Nashville. En esa misma zona del arca es interesante porque encontramos este petroglifo que nos describe cómo sería la forma de la Torre de Babel, y es interesante notar lo que se encuentra en su punta. De eso se podría hablar en otra serie. Vamos a decir aquí que es un obelisco. Ron Wyatt describió la Torre de Babel como sigue,
incluso basado en aquel petroglifo, y estaba en las cercanías de un río. Ahora vamos a hablar sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 24 y 25 nos narra esta historia. Se especula que Sodoma se convirtió en el actual Mar Muerto, pero ¿qué le pasó a Gomorra? Bueno, resulta que tenemos estas formaciones en la zona de Israel. Formaciones curiosas con forma de ciudades, de edificios, de calles. Son tan extrañas, con tantos ángulos de 90 grados, que resulta casi imposible decir que son naturales. Como podemos apreciar, realmente parecen edificios. Incluso podríamos decir que algunos parecen un zigurat, que era culturalmente característico en estas zonas cercanas a Mesopotamia, que eran parte de los centros religiosos. Tenemos aquí esta comparación de la pirámide en forma de zigurat de Sodoma o de Gomorra en el desierto en Israel con un zigurat real. Y vamos a notar que las culturas de todo el mundo tuvieron un mismo origen, y por eso hay muchas similitudes entre ellas. Tenemos esta formación que algunos describen similar a una esfinge. Por su ubicación en las alturas de la ciudad, podría estar representando el cuidado de la ciudad. Muy similar en forma a la egipcia, sumeria o babilónica. Tenemos estas imágenes más detalladas de la esfinge comparadas con la esfinge de Giza. Y en esta misma zona, para salir de dudas, realmente vemos las formas de puertas, ventanas, espacios que no son naturales para nada. Esto realmente eran estructuras. Podemos ver incluso las calles principales entre estos edificios. ¿Qué tiene de curioso este lugar? Bueno, es prácticamente el único lugar del mundo, en el desierto de Gomorra, donde encuentras estas bolitas, estas esferas, que ¿sabes de qué son? Son azufre. Azufre con un 95 a 98% de pureza, incluso 99%. El azufre en este estado de pureza no se encuentra en ningún otro lado del mundo, y menos naturalmente. ¿De dónde es que llegó y por qué está incrustado de esta manera? Parece que realmente este azufre llovió caliente del cielo, entró en esa piedra, la derritió, y esta misma piedra la cubrió, ahogando así el fuego y permitiendo que muchas de estas gotas de azufre sobrevivieran. Repito, no hay gotas de azufre como estas en el mundo. Cuando la Biblia dice que llovió fuego de azufre, es que literalmente llovió azufre. Tenemos esta muestra de las bolas de azufre caídas de Sodoma y Gomorra, y es que muchas personas han tenido la oportunidad de recuperarlas. Nosotros mismos estamos esperando la oportunidad de obtener una muestra. Cuando la tengamos, se las mostraremos por aquí. Resulta que estas bolas se encuentran solo en estas zonas alrededor del Mar Muerto. Qué casualidad, ¿no? Donde se supone que Sodoma estuvo en alguna ocasión. Pero no solo se encuentra esto, podemos ver restos humanos extraídos directamente de ahí. Entre estos distintos huesos que tal vez no tengan del todo una forma, podemos notar esta forma, una cadera humana de la cual aún sobresale lo que podría parecer parte de la espina dorsal. Pero también tenemos restos de huesos. Como vemos aquí claramente, aún se puede observar el hueco donde alguna vez hubo una médula. Pueden no sido haber formado de manera natural. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí una montaña, vemos que es una montaña, ¿no? De manera natural, pero las que están allá arriba, se puede ver que no, que son una especie de edificación o algo por el estilo. Vemos la parte blanca que se encuentra allá, por ejemplo. Se nos dice, bueno, eso es sal que se está desmoronando, ¿no? Seguiremos grabando. Claramente podemos ver aquí cómo no nos lo estamos inventando. Hay gente que realmente ha ido y ha extraído sus propias bolas de azufre para llevárselo de recuerdo. Aquí vemos una quemándose. Este azufre, al ser único en el planeta, ¿de dónde provino? No es de una fuente natural. La Biblia nos dice que vino directamente de Jehová. Es para pensarlo, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia? Porque de otra manera
no hay una buena explicación, donde alguna vez hubo una médula. Y ahora vamos a hablar sobre la historia de José en Egipto. ¿Realmente hubo un José en Egipto? Los egiptólogos dicen que no hay evidencia. Sin embargo, vamos a hablar de que Ron Wyatt creía que Imhotep era un candidato viable a ser José. Este es Imhotep. Este vivió durante la dinastía tercera, cuando el faraón Djoser estaba en el trono. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Bueno, porque se tiene esta estela, llamada la Estela del Hambre, donde se nos narra que hubo 7 años de hambruna, donde el faraón recibió un sueño de parte del dios Khnum y se le impuso al pueblo un puesto de un 10%, excepto a los sacerdotes. ¿Para qué? Para salvar a Egipto de estos 7 años de hambruna. Ahora, hay algunas discrepancias con la historia bíblica, incluso con la egiptología un poco. ¿Por qué? Porque esta estela es 2000 años posterior a la historia del faraón Djoser y a la vida de Imhotep. No vamos a afirmar que efectivamente Imhotep fue José. ¿Por qué? Porque hay más evidencia que nos podría decir un poco lo contrario. Lo que podemos deducir es que ciertamente hubo una relación entre ellos, entre estas historias. ¿Por qué? Porque esta roca lo hace notar. Aunque tiene incoherencias o errores al respecto, es debido a que 2000 años después la historia pierde cierto rigor. Tenemos esta pirámide, la pirámide de Imhotep, la pirámide escalonada de Djoser. Es prácticamente la primer pirámide construida, que resulta que parece tener enormes graneros conectados por toboganes con contenedores de roca. Aún había grano en algunos, y el diseño mecánico parece estar hecho para una transacción, para que entren los mercaderes, saquen su grano y salgan por otra parte todo en orden. Además de que tiene una buena ubicación en la zona de Saqqara. Ahora, esto no cuadra con el tiempo de Imhotep y José y el Éxodo. Así que hay una posible adaptación de la historia a un personaje egipcio. Pero también hubo una posible hambruna similar y después se conectaron estas historias volviéndose una. Tenemos por ejemplo este documental que, bueno, tiene algunos errores en las fechas. Patrones de evidencia, el Éxodo, de Timothy P. Mahoney. Pero nos presenta alguna evidencia interesante. Por ejemplo, una casa estilo cananea en la zona de Avaris. Una tumba en la zona de las casas y no en una necrópolis como los egipcios acostumbraban, lo cual nos da a entender que era una cultura diferente la que estaba habitando aquí. Pero también es interesante que en esta casa, que parecía pertenecer a alguien importante, había 12 tumbas, ¿no? Curioso, como los 12 patriarcas de Israel. Esta es la casa en Avaris, donde los Ixos, que fue un pueblo de origen semita, estuvieron habitando durante algún tiempo. Y resulta que esta casa debía pertenecer a un gobernante semita, como José. Cuadra mejor esto con la cronología bíblica. De hecho, podemos ver en la tumba una estatua con un peinado típico cananeo, lo cual nos habla de que efectivamente esta persona era Ixa o de origen semítico y tenía este peinado típico. Además de que la estatua presentaba patrones de ropa colorida, como una historia de un señor que se llamaba José y tenía una túnica de colores. Además de que en esta zona de la historia vamos a ver cómo, correctamente aplicada la cronología, se daría la historia de José durante el faraón Sesostris III en la dinastía 12, donde hubo una gran centralización de las tierras gracias al faraón. En esta tumba no hay una momia. Y resulta que aquí es donde se construye el llamado Canal de José, que es un canal que va del Nilo al Fayum. Qué curioso que se llama el Canal de José. ¿Sería para irrigar cultivos y evitar una hambruna? Interesante la centralización de tierra con Sesostris III, porque gracias a José fue que el faraón realmente centralizó su poder, que antes estaba repartido en cierta forma en señores feudales. Este es el llamado Canal del Fayum, que está muy cerca de la zona de Saqqara. Así que por eso es que concluimos que es muy posible que haya una relación entre Imhotep y José, aunque no cronológicamente. Esta vendría a ser una reconstrucción de cómo se debió haber visto aquella estatua de este personaje misterioso en Egipto.
Ahora, la evidencia de José aún no es concluyente. Tenemos piezas incompletas, pero que dan luz a un hecho, y es que realmente pudo haber existido José. Y nos deja en un punto medio entre ambas evidencias, posiblemente. Nuestra teoría personal es que la tumba efectivamente es de José, y José usó Saqqara como un almacén. Incluso construyó el canal de Al-Fayum para riego, y después de ahí tomar las cosechas y llevarlas a almacenar a Saqqara. Ahora, él era yerno del sumo sacerdote de On. Imhotep era sumo sacerdote de On. Así que probablemente tiene algo que ver por esta confusión para creer que José fue Imhotep. Esta sería la razón errónea de una asociación equivocada y conveniente con Imhotep, porque eso beneficiaría a la postura del pueblo egipcio. Pero pues esto se daría por una historia corrompida tras más de 1000 años. Respecto a las pirámides, ¿quién las construyó? ¿Cómo se construyeron? ¿Extraterrestres? Bueno, Ron Wyatt investigó esto al respecto. Y bueno, Heródoto nos habla de construcción de pirámides por medio de máquinas y palancas que elevaban las grandes piedras por gradas. Y Ron Wyatt propuso un mecanismo como este, que después llevó a cabo, lo cual nos demostraría que en maquetas y haciendo los cálculos nos permitiría elevar piedras de enorme peso, lo cual realmente nos demuestra la capacidad de ingenio. Los egipcios eran ingenieros mecánicos por excelencia y también tenían la experticia de trabajar con la arena como un fluido. Esto lo veremos más adelante, pero vemos cómo no fueron ningunos extraterrestres los que lo construyeron, sino los hombres que tenían unos conocimientos de ingeniería avanzados. ¿Y de dónde sacaron estos conocimientos? Ahora, todos estos grandes hallazgos que prueban la veracidad de la Biblia, ¿qué podemos decir de ellos? Bueno, Lucas 19:40, Jesús nos dijo, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y es que ante la cristiandad, haber dejado de trabajar efectivamente compartiendo el evangelio y haber perdido poder divino, haber perdido el poder del Espíritu Santo, las piedras tuvieron que clamar. Y ningún pastor, ninguna eminencia descubrió todo esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Estas son las citas del principio. Ron Wyatt no era ningún experto. Él era prácticamente un enfermero que de todo corazón deseaba poder mostrarle a la gente que la Biblia era verdad ante la creciente ola de pruebas que parecían tirarla al suelo y destrozarla. Actualmente los mismos expertos reconocen que la Biblia es un documento histórico hasta cierto punto demasiado fiable. En estos puntos ellos lo descartan, sin embargo Ron Wyatt demostró lo contrario. Ahora, los invitamos a que se queden, porque esto solo es la punta del iceberg. En el próximo episodio hablaremos sobre los 10 mandamientos, la verdadera historia del príncipe de Egipto.